Ok, permítame tantito. Bueno, entonces habíamos dicho que es pesos uno. ¿A qué se refiere pesos uno? El primer símbolo de la gramática del lado derecho de la producción. ¿Del lado derecho de qué? De la producción. Ok. ¿Y pesos? Una de las expresiones que están del lado derecho. ¿Cómo? Es la suma de las expresiones que están del lado derecho. No, no es la suma. No es la suma. Me estás hablando de un caso particular. Bueno, es el ¿O valor qué que se les? le asigna a toda la Es producción. el valor. No, no sé. A ver, es que se andan confundiendo. Es que primero su compañero se confundió y dijo que es la suma, ¿no? Por ejemplo, aquí es la suma, en esta de aquí. En esta es la suma. ¿Sí o no? No. Entonces, la suma es un caso particular, ¿no? Ahora me hablan de un valor. Pesos no es un valor. ¿Qué es pesos? ¿Qué les dije que es pesos? Es la expresión gramatical del lado derecho de la producción. No, no dije eso. Yo no dije eso. ¿Alguien recuerda bien qué es pesos? Es la variable a la que se asigna el resultado de la producción. Más o menos. Más o menos. En pesos es donde se guarda qué cosa. ¿Qué se guarda en pesos?
¿Qué se guarda en pesos, pesos? La producción. No, eso está mal. Donde se guarda la evaluación de las expresiones. Más o menos, pero estás diciéndome un caso particular. Sí toma nota de lo que vemos, de los temas que vemos, ¿sí o no? Sí toma nota de los temas que vemos. Sí. Pero entonces están tomando malas notas, ¿no? Es que pesos, pesos no es una suma. Ese es un caso particular. Pesos, pesos no es una producción. Pesos, pesos no es un valor. ¿Qué es pesos, pesos? El resultado de la expresión en cada producción. No, pero ahí estás dando un caso particular. O sea, estás generalizando lo de la suma, ¿no? Estás generalizando lo de la suma, pero no me estás diciendo qué es pesos, pesos. Bueno, ven, hace falta que pongan atención, que no se distraigan, porque ven, la casa no es un salón de clases. Eso conviene tenerlo claro, ¿no? La casa de uno no es un salón de clases. Estamos así por la pandemia, ¿no? Están tomando clases en su casa por la pandemia. Pero la casa no es un salón de clases. Entonces, si ustedes están tomando la clase en la sala, yo creo que hay muchas cosas que los pueden distraer. Si tienen una habitación propia, exclusiva de ustedes, pues a lo mejor pueden tomar mejor la clase sin cosas que los distraigan. Pero procuren poner atención, ¿no? Porque me da la impresión de que andan algo distraídos. Bueno, entonces, paren oreja, para que no anden inventando cosas de qué es pesos, pesos, ¿no? Les dije que a toda la producción se le asigna un valor. A toda la producción se le asigna un valor. O sea, viendo la producción como un todo. Lo que se hace es que a toda la producción, acá ya se movió el cursor, bueno, el cursor está haciendo cosas raras. Presiona el botón insert. Ándale. Dejen ver. No, sigue igual. Ah, ya vi. Bueno, entonces vean. Es que esto ya se los había dicho. Entonces necesitan poner atención. Ven, tomo la producción completa. Vean, a toda la producción se le asigna un valor. ¿Qué es pesos, pesos?
¿Qué es pesos, pesos? El valor de toda la producción. No. ¿Qué habíamos dicho hace rato? ¿Qué es pesos, pesos? Lo acabamos de decir. Bueno, El valor que se le asigna a toda la producción. no. ¿Qué les dije hace rato que es pesos, pesos? Es donde se guarda el valor que se le asigna a toda la producción. Correcto. Ahorita ya juntaste las dos cosas, ¿no? O sea, pesos, pesos es donde se guarda. ¿Qué cosa se guarda? El valor que se le asigna a toda la producción. Eso se lo deben aprender. Entonces habíamos dicho pesos, pesos es donde se guarda el valor que se le asigna a toda la producción. Y por ejemplo, a esta producción, ¿qué valor conviene asignarle? A esta producción, ¿qué valor convendría asignarle? Ya lo vimos. La suma de los XP Sí. de la derecha, ¿La suma de qué? de los EXP a la derecha de la producción. Ok, bien. Entonces, acá la idea es en pesos, pesos, guardar lo que dé como resultado la suma de la expresión que está del lado izquierdo del más con la expresión que está del lado derecho, ¿no? Bueno, ¿qué es pesos n? ¿Qué sería pesos n? ¿A qué hace referencia pesos n dentro de una acción gramatical? La Sería posición del símbolo. No, pero ¿qué símbolo? ¿De qué símbolo estaríamos hablando? el n símbolo gramatical al lado derecho de la producción. El enésimo, ¿no? El enésimo pesos n, vean, pesos n dentro de una acción gramatical hace referencia al enésimo símbolo gramatical del lado derecho de la producción, ¿no? Y a las acciones semánticas, ¿cómo se les llama en el caso de Jack? ¿Cómo se le llama a las acciones semánticas en Jack? A ver, acá habíamos dicho que se parece la sección de reglas de Jack. Un esquema de instrucción. Bueno, bien, la sección de reglas de Jack se parece a un esquema de traducción. Entonces, ¿cómo se le llama a las acciones semánticas en el caso de Jack? ¿Reglas semánticas? No, Traducciones. ¿cómo? Traducciones. No, tampoco. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Que en Jack, ¿cómo le decimos a las acciones semánticas? Reglas, ¿Cómo? reglas, No, ya les dije que no. Ya habían dicho reglas semánticas y les dije que no. Si me dicen reglas, pues menos, ¿no?
En Jack, ¿cómo se le llama a las acciones semánticas? Son Atributos acciones, sintetizados. No, no es adivinanza. No es de a ver quién le atina. son acciones gramaticales. Correcto, acciones gramaticales. Es que necesitan poner más atención. Lo que en un esquema de traducción es una acción semántica, en el caso de Jack se les llama acciones gramaticales, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que es una acción semántica? ¿Qué es una acción semántica? Un fragmento de código a la derecha de la producción. Del lado derecho, ¿no? De la producción. Bueno, ¿qué cosa es Ggplets? ¿Qué es Ggplets? El analizador léxico. Correcto, el analizador léxico. ¿Y ggparse? El analizador sintáctico. Bien. Bueno, ¿qué habíamos dicho que debe hacer el analizador léxico? Separar una cadena de caracteres en una cadena de tokens. Bien, separar la cadena de entrada en tokens, ¿no? Y como dice su compañero, la cadena de entrada está formada por caracteres y Jack entrega una cadena de tokens, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo va separando la cadena de entrada en tokens? ¿Cómo lo hace? Ya lo habíamos visto. Le dan al analizador léxico una cadena de entrada. ¿Qué hace el analizador léxico? Vuelve una cadena de tokens. ¿Cómo? Devuelve una cadena de tokens Sí, pero ¿cómo va haciendo eso? de izquierda a derecha. Correcto, de izquierda a derecha, ¿qué más? Dando token por token. Ok, uno a la vez. ¿Y qué hace cuando tiene un token? Los devuelve ¿A quién? No, a- no lo devuelve. ¿A quién se lo da? Al los analizador da al sintáctico. analizador sintáctico. Ok, correcto. Entonces vean, la idea es que el analizador léxico divide la cadena de entrada en tokens, pero lo que hace es ir recorriendo la cadena de izquierda a derecha y cuando identifica un token, ahí corta. O sea, dice, vi un token. En ese momento corta y el token que acaba de obtener se lo da al analizador sintáctico. Entonces le va dando uno a la vez. ¿Y quién trabaja para quién? ¿El analizador léxico para el sintáctico? ¿O el analizador sintáctico trabaja para el analizador léxico? El léxico para el sintáctico. Ok. Entonces, ¿quién es el jefe? El sintáctico. Ok, correcto. Bueno, vamos a ver el analizador léxico. Entonces, vean, este ciclo, vean, acá en el ciclo leemos un carácter del teclado. Y ya que leímos el carácter del teclado, ¿qué hacemos?
Comparamos si es un espacio. Ok. ¿O qué otra cosa? Un Tabulación. espacio. Si es un espacio o es qué cosa, Una tabulación. o un tabulador, ¿no? Vean, desde el punto de vista del compilador, un espacio pues, es lo mismo que un tabulador, ¿no? Porque ¿qué va a hacer el compilador con los espacios en blanco? Ignorarlos. Ok. La idea es que los va a ignorar, ¿no? Es como ustedes cuando se comen un plátano, se comen la cáscara del plátano, La ¿sí o no? ignoramos. Bueno, la echan a la basura, ¿no? O sea, al no comérsela, lo que hacen es ignorarla, ¿no? Bueno, acá el compilador no se va a comer los blancos, los va a ignorar. O visto de otra forma, va a echar los blancos a la basura, ¿no? Entonces, miren, este ciclo lo que hace es saltarse los espacios en blanco. A este tipo de código le llaman saltablancos, ¿no? Otra forma de decirlo es que ignora los espacios en blanco. Bueno, toda esta parte se encarga de ignorar los espacios en blanco. Vean que es fácil el código, ¿no? Ahora, ¿cuándo se sale uno del ciclo? ¿Cuándo se sale uno de este ciclo? Cuando se llega al final del archivo. No, Cuando se deja de encontrar espacios en blanco o ajá. tabulaciones. Vean, cuando lo que hayamos leído del teclado, cuando lo que leemos del teclado que se guarda en set ya no sea un espacio en blanco, ¿no? Eso nos saca del ciclo. ¿Y el cuerpo del ciclo qué es? ¿Qué es el cuerpo del ciclo en este caso? Un O dicho de enunciado otro, nulo. ¿y a qué le llamamos enunciado nulo en C? A una línea que nada más tiene el punto y coma. Correcto. Entonces el cuerpo de este ciclo es un enunciado nulo. O más bien el enunciado nulo, porque pues, nada más hay uno, ¿no? El cuerpo del ciclo es el enunciado nulo. Entonces vean, dicho en otras palabras, ¿qué hacemos cuando vemos un blanco? Cuando vemos un espacio en blanco, ¿qué hacemos? Se ignora. Ok. Pero otra forma de decirlo es que no hacemos nada, ¿no? Si se fijan, no se hace nada. Lo que se hace es leer el siguiente carácter, ¿no? Vean. Pues eso es parte de la condición del while. Acá en la condición se lee el siguiente carácter. Entonces, por eso el cuerpo de este ciclo es un enunciado nulo. Aunque la idea es esa, ¿no? Si ve uno un espacio en blanco, no hace nada a excepción de avanzar al siguiente carácter, ¿no? Bueno, vean, ¿qué pasa si llegamos al final de archivo? Sí saben que esto es final de archivo, ¿no? EOF. Sí, Bueno, entonces, ¿qué hacemos si encontramos el final de archivo? regresamos a un cero. En este caso se retorna a 0. Vean, esta es la forma de indicarle a ggparse que ya no hay más tokens, ¿no? Vean, acá el jefe es ggparse y el de esclavo es el gglets.
Bueno, ¿cómo le dice ggLets a ggparse que ya no hay tokens? Como en ese cero, como bandera. Ok, le retorna un 0, ¿no? ¿Se han leído la novela de Oliver Twist o han visto la película? ¿Sí o no? ¿Cuál, ¿Perdón? perdón? ¿Cuál? Oliver Twist. No, Es profe. una novela de Charles Dickens. No. No, no, Bien, no. hicieron una película recientemente, no tendrá más de 10 años. No tendrá más de 10 años que hicieron una película de Oliver Twist. Bueno, ven, Oliver Twist es un huérfano y acaba en un orfanato. Entonces el primer día le dan de comer, pero él se queda con hambre y comete el error de pedir más comida. ¿Y saben qué pasa cuando pide más comida? ¿Se la niegan? No, lo agarran a golpes. Pues bueno, sería que se la negara, ¿no? No, lo golpean por pedir más comida. Brutal. Bueno, en este caso vean que lo que va a hacer el analizador léxico cuando encuentre fin de archivo, vean, ggpar le pide tokens a ggLets. O sea, ggpar le va a estar diciendo dame el siguiente token. Bueno, ggLets en lugar de pegarle en el hocico a ggpars, en lugar de pegarle en el hocico, le va a retornar un 0. Es muy educado ggLets, ¿no? Aparte, ggpars es su jefe. Oliver Twist pide más comida y lo que recibe son golpes. Bueno, ¿cuándo vamos a entrar en este if? Vean, el if de abajo. Acá, ¿cuándo entramos a este if? Cuando tengamos un punto o un dígito. Ok, correcto. Entonces, vean, esta es una macro. Y esta macro nos va a dar un valor de verdadero cuando la C sea un dígito. Bueno, entonces si estamos viendo un punto o un dígito, entramos en este if. ¿Ustedes saben qué hace la función onGetSet? Yo no. Los demás. Bueno, No, yo no. ¿sí saben qué hace un getSet? No, profe. ¿No? No. No. Bueno, miren, supongan que tienen un programa que recibe entrada del teclado, ¿no? Vean, tienen un programa que lee lo que el usuario teclea, ¿no? Una pregunta, ¿lo que el usuario escribe en el teclado llega directamente al programa? No. ¿A dónde llega? ¿A dónde llega? ¿Al sistema operativo? Pero el sistema operativo, ¿qué hace con eso? El usuario escribe algo en el teclado.
¿Eso llega directamente al programa? ¿Sí o no? No, ¿A dónde llega? un buffer, ¿no? Bien, llega un buffer. Y el programa lo va a leer de ese buffer. El programa lo lee del buffer. El programa va a estar leyendo lo que escriba el usuario, lo lee del buffer. Bueno, entonces vean, ¿qué hace la función onGet? ¿Qué hace esta función? Vuelve a poner el carácter en el buffer. Ok. Esta devuelve el carácter al buffer. Vean, entramos y el carácter fue un punto decimal o fue un dígito. Ya que entramos al if, regresamos el carácter al buffer. ¿Y qué hace este scanf? El scanf, ¿para qué se usa en C? Para leer lo que está en la entrada. Para leer el teclado, ¿no? Sí. O sea, para leer del teclado. ¿Y qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? GGVal. ¿Cómo? GGVal. Bueno, GGLVal. No, pero ¿qué estamos leyendo? El buffer. ¿Qué cosa? El buffer. No, no de dónde. Está en el buffer. No, a ver, es que no me entienden. Yo no pregunté de dónde leo. La pregunta no es de dónde leo, sino qué estoy leyendo. El número. Correcto número. ¿Qué tipo de número? Un dígito o punto. No, ¿qué tipo de número? Entero. No, no se entero. ¿Sí sabes lenguaje C? ¿Double? ¿Cómo? ¿Double? Sí, un doble. Es que vean, aquí la L es por long. La L indica long y la F indica float. Pues un long float es un doble. Entonces lo que estamos haciendo, y esto que está entre comillas, que se le da al scanf, ¿qué cosa es? Eso que está ¿El formato de lectura? ajá, es un formato, ¿no? Este es un formato, se usa con scanf, ¿no? Porcentaje LF es un formato para qué cosa? Para un doble, Para un doble. Amén, ¿para qué habíamos dicho que sirve JS type? ¿Para qué sirve JS type? Lo vimos la clase pasada. ¿Para qué sirve JS type? no, es para definir el tipo de los elementos en la fila de Jack. Ok, correcto. Vean, con JS type le indicamos a Jack cuál va a ser el tipo de los elementos en su pila. Jack utiliza una pila, ¿no? Ahora vean, JLeval, ¿qué indica la JY? Esta JY que me está indicando. Que es de Y. ¿Qué qué? Es de Es Jack. de Jack. Es de Jack. Ok. Significa que Jack soy no encima de esto, ¿no?
Si Jack fuese perro, habría orinado esta cosa de aquí. Ya marcó su territorio Jack, ¿no? Bueno, JJ Leval es una variable global. Vean, esta es una variable global. Y acá pongan atención porque luego les voy a preguntar. Y les pregunto y no responden. Entonces pongan atención. JJ Leval es una variable global cuyo tipo es el mismo que el que tengan los elementos en la pila de Jack. Entonces, ¿cuál sería el tipo de JJ Leval en este caso? Doble. Doble. Ajá, repite, repite, Doble. doble, bien. Ah, vean, ¿y por qué le ponemos ampersand al JJ Leval? ¿Por qué lleva ampersand? Para guardar lo que tomemos del scanf en la dirección de la variable. Correcto. Vean, lo que nos pide el scanf es un apuntador, ¿no? O nos pide una dirección. Dicho en otras palabras, lo que quiere scanf es una dirección y le damos la dirección de la localidad de memoria donde se va a guardar lo que lee scanf. Ahora vean, el tipo de retorno de JLETs, ¿cuál es? ¿Cuál es el tipo de retorno de JLETs? Entero. Bueno, entonces vean, ¿qué pasa si encontramos fin de archivo? ¿Qué hacemos? Le damos un Retorno un cero. 0. Ok. Ahora vean, aquí que vamos a regresar. El número. Number. Dejen ver si tengo el archivo. Así lo tengo. Vean, este archivo se llama jettat.h. Bueno, aquí está como y.tat.h. Este archivo lo genera Jack. Y si ustedes observan, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? El número es El nombre 257. en ¿El nombre 257. qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es number? En C. En C, ¿qué viene siendo number? Una constante. Bueno, sí es una... Bueno, number no es una constante. La constante es 257, ¿no? Pero de entrada, ¿qué es number en C? Una variable. No, no es una variable. ¿Para qué se usa gatito define? Definir un valor. No, pero nada más me estás leyendo. O sea, pues define, traducido al español, significa define, ¿no? Pero, ¿para qué
Bueno, ¿para qué sirve gatito define? Para asignar un valor constante en espacio de memoria. No, ahí ya Para estás. definir un macros. Ok, para definir una macro, ¿no? ¿Y qué es una macro? ¿Y qué es una macro? Sí saben que hay macros en Excel, ¿no? Hay macros en Word. ¿Qué es una macro? Es como una instrucción que equivale a varias instrucciones. Bueno, en Excel y en Word sí. Por ejemplo, cuando tú haces, tú por ejemplo puedes decir, esta celda va a ser amarilla, ¿no? Va a llevar un signo de pesos y va a llevar 3 decimales. Entonces, en lugar de estar haciendo eso en cada documento que abras de Excel, defines una macro. Y usando la macro, pues ya no tienes que hacer cada paso, ¿no? Pero, ¿qué es una macro? Hablando de forma general, ¿qué es una macro? Es una plantilla que define un patrón. No. El caso que ese está un poco raro. O sea, es muy vago. O sea, podría ser, pero es porque es muy vago lo que dice. Es ¿Ven qué un pasa? fragmento de algo definido. ¿Cómo? Un fragmento de algo definido por un nombre. Va por ahí, pero el problema es que ustedes no van al punto, le dan vueltas. Es que miren, es como si uno les dijese que ustedes estuvieran fuera de la SCOM y uno les dijera métanse al SCOM. Y en lugar de meterse al SCOM se pusieran a darle vueltas, ¿no? Se pusieran a dar vueltas alrededor del SCOM, pues no es lo que se pidió, ¿no? Lo que uno pide es que se metan, no que le den vueltas. Y ahorita le están dando vueltas al asunto. Bueno, bien, vamos a este otro archivo. ¿Qué hace el compilador cuando encuentra number aquí? Coloca el valor de 257. Correcto. Entonces, ¿qué es una macro? ¿Qué es una macro entonces? A ver, los demás sí saben por qué dijo su compañero que cuando el compilador encuentra number coloca 257. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es una macro? ¿Qué es una macro? En lenguaje C, ¿qué es una macro? Una pregunta, ¿ustedes cómo aprenden las cosas? Porque uno les pregunta algo y dan respuestas raras. Entonces, ¿cómo aprenden las cosas? Ahí no entiendo mucho. Es que ven, esto es simple. ¿Qué es una macro? En C. Un fragmento de código definido por un nombre. No, La asociación de un identificador a un token. tampoco. Ven, es que ustedes hablan de forma vaga. Y lo que dicen pudiese ser, pues debido a que hablan de manera vaga. A mí me interesa que respondan de forma concreta
Es que también cuando uno habla de manera vaga, disminuye las posibilidades de equivocarse, ¿no? Pero no es de mucha utilidad. Bueno, entonces pongan atención. Cuando el compilador encuentre number, ¿qué va a hacer? A ver, cuando el compilador encuentre number, ¿qué hace? Va a sustituirlo por el 257. Hace esto, ¿no? Lo sustituye con 257. Entonces, ¿qué es una macro? En lenguaje C. De acuerdo a lo Una que porción de acabamos de ver. código que se traduce en tiempo de preproceso. Ah, ya lo último no te lo entendí. A ver, repite. Es un valor preprocesado. ¿No? No, ya lo arruinaste. No, es que una macro es algo que se sustituye. Una macro es algo que el compilador va a sustituir. Estaba fácil que me respondiesen. O sea, quedamos en que el compilador sustituye number por 257, ¿no? Y number es una macro. Entonces una macro es algo que el compilador va a sustituir. ¿Sí o no? Bueno, Sí. también otra forma de ver esto. Alguien por ahí dijo que number es una constante. Bueno, vean, la constante es 257, ahí no hay pierde. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, pero ¿cómo podría yo tener constantes simbólicas en C? ¿Qué es una constante simbólica? Pues la idea es usando macros, ¿no? Una posibilidad es usar macros. En este caso, el papel de number es el de ser una constante simbólica. Entonces su compañero tenía cierto grado de razón cuando dijo que era una constante, pero no dijo que era una constante simbólica y tampoco dijo que era una macro. Entonces vean, number es una macro. ¿Por qué decimos que es una macro? Porque se sustituye. Ok, ¿y cómo sabe el compilador que hay que sustituirla? Que cuando acabe a number se debe sustituir. ¿Cómo sabe el compilador? ¿Cómo sabe el compilador que hay que reemplazar number por otra cosa? ¿Por cómo se definió con el gatito define? Ajá, por el gatito define, ¿no? Vean, el gatito define me dice que hay que reemplazar number. Y también me dice con qué hay que reemplazarlo, ¿no? Bueno, entonces regresando acá, lo que regresamos aquí es el número 257. Vean, ¿por qué 257 y no 3? Vean, ¿por qué Jack genera este código? Otra cosa. Vean que arriba le dijimos a Jack, ¿qué le estamos diciendo a Jack aquí? ¿Qué le decimos a Jack en esta parte? Number es un token. Bueno, como le decimos a Jack que number es un token, va a hacer esto. Va a poner un gatito define, vean.
Voy a poner un gatito define. Pero vean que en lugar de poner 3, se pone 257. ¿Por qué 257? ¿Por qué no 3 o 10? ¿Por qué Jack elige empezar aquí a partir de 257? ¿Por qué creen que haga eso? Porque los demás valores ya están asignados en el código ASCII. Correcto, sí. Es que vean, el código, los códigos ASCII, ¿de dónde a dónde van? Del 0 al 256. No, a 255, ¿no? Y el 256 no lo usa Jack. No me acuerdo para qué lo usa, pero vean que va a empezar a partir de 257. Y es que vean, ¿qué va a pasar cuando Jack vea un dígito? Por ejemplo, supongan que Jack ve 1. ¿Qué valor va a regresar? 257. Ah, no, es que acá no aplica porque estamos usando scanf. Pues ven, si no usáramos scanf, es que no me acuerdo del ASCII del más. Pues bueno, véanlo así. Supongan que no usáramos scanf aquí para... Vean, supongan que no se usa scanf en esta parte y que el usuario solo pudiera escribir dígitos. En ese caso, lo que podría regresar Jack sería el código ASCII del 1, por ejemplo. ¿Cuál es el código ASCII del 1? Como estudiantes de cómputo deberían saberse el código ASCII del 1. ¿Cuál es el código ASCII del 1? 1. 49. No, 49. Entonces vean que por eso empiezan 257, ¿no? Para que no haya conflicto con los códigos ASCII. Bueno, ahorita no estamos usando letras en este programa. Pero, por ejemplo, si fuese una A mayúscula, ¿cuál es el código ASCII de la A mayúscula? 65. 65. Bien. Entonces vean que debe empezar arriba de 255, ¿no? Vean, si veo una nueva línea, lo que hace es incrementar una variable global, le suma 1. Vean qué pasa si ve un más, un menos, bueno, un guión, un asterisco o una diagonal. O si ve paréntesis que abre o paréntesis que cierra. ¿Qué hace GLX? ¿Qué hace GLX? Nada. No, ¿cómo no va a hacer nada? Retúrnase. Ok, correcto. Es que mira, yo por ejemplo, suponte que el usuario escribió 33 más 45. Ni modo que cuando vea el más no haga nada. O sea, estaría bien que no haga nada el GLX si ve el más. No. Bueno, entonces, ¿qué hace GLX si ve un signo de más?
Retorna C. Correcto. Va a llegar acá, ¿no? Si se fija, ¿no? Que hasta abajo de GLLets hay un return C. Ven, ¿qué pasa si ve fin de archivo? Retorna un 0. Retorna un 0. Y se ejecuta esta de acá abajo. Si vio fin de archivo, llega acá abajo. ¿Sí o no? No. No. Ya no llega acá, ¿no? Porque este le devuelve el control. Este le devuelve el control a quien haya llamado a GLLets. ¿Y quién llama a GLLets? ¿Quién llama a GLLets? ggparsec. Correcto, ggpars, ¿no? Estamos en Jack. Como estamos en Jack, quien va a llamar a GLLets es ggpars. Entonces vean, cuando ponen este rector, se salen de GLLets y le devuelven el control a ggpars. Entonces, esta de abajo se ejecuta si veo un fin de archivo. Si C es igual a fin de archivo, se ejecuta esta de acá. ¿Sí o no? No. No. Ahora, si veo un punto decimal o un dígito, se ejecuta esta de acá abajo. Tampoco. Bueno, si veo nueva línea, se ejecuta esta de acá abajo. Sí. Sí. Bueno, entonces acá falta nueva línea. Entonces vean, si ven un guión, ¿a qué parte de GLLets van? ¿Qué parte de GLLets se ocupa de los guiones? Return C. Ok, del asterisco. Igual. Bueno. Me faltó decirles por qué hicimos el ungetC acá. Es que vean, queremos leer el número del teclado usando scanf. ¿Qué pasa si yo quitara el ungetC? Digamos, lo borro, ¿qué pasaría si lo quito? Tenemos que meter algo por el teclado a fuerzas. No, es que mira, suponte que el usuario escribió 525, no, 524. ¿Qué se guardaría? Vean, ya quité el ungetC. ¿Qué se guardaría en ggleval si no estuviese el ungetC? Vean, no está el ungetC. Entonces, ¿qué valor se guardaría en ggleval si el usuario está escribiendo? ¿Dónde lo puse? De este lado. Vean, si el usuario pone 524, ¿qué valor se guarda en ggleval? ¿El 5? ¿Sí sabes cómo funciona scanf? Sí. Entonces, ¿por qué me dices que se guarda el 5? A ver, de nuevo. ¿Qué valor se guardaría en ggleval si no está un getC? ¿Qué valor se guarda en ggleval? 524. ¿Estás seguro? No. Bueno, entonces, ¿qué valor se guardaría en ggleval? Si no está el ungetC, ¿qué valor se guardaría? Bueno,
Si está el getC antes del scanf, debería de guardarse el 24, ¿no? Ajá. Bueno, si está o no está, ahí ya no te entendí. No, si está el getC antes de scanf, debería de No, guardarse. a ver, te estás haciendo bolas. ¿Cuál getC? No había ningún getC. Digo, pero getchar. No, mira, el getchar está acá arriba. Sí lo ves, ¿no? Sí. Aquí está el getchar. Pero como que te estás desviando. Yo lo que les pregunté es si quito el ungetC que se guarda en ggleval, quitando el ungetC del código que se guarda en ggleval. ¿Se guardaría el anterior y el 524? ¿Cuál anterior? No entiendo. ¿Cómo? ¿Cuál? Es que, o sea, se hacen bolas solos. Cuando me hablas del anterior, no sé de qué me hablas. Entonces, ¿qué se guardaría en ggleval? Miren, el usuario escribió esto en el teclado. Entonces, entramos a este if. Entramos en el if. Porque si es dígito, entramos aquí y se va a ejecutar el scanf que se guarda en ggleval. Pregunta sencilla. ¿Qué se guarda? 254. ¿Cómo? 254. Perdón, 524. ¿Apostarías tu aprobación del curso a eso? Pues si es lo que escribió el usuario, pues sí, porque solamente está leyendo lo que escribe del teclado. No, pero ¿apostarías que pases o no pases el curso a esta afirmación que estás haciendo? ¿Sí o no? Sí, No, yo creo que tú eres de los que cuando andan en la calle ven al de la bolita, aceptan jugar con él. Te estás viendo muy ingenuo. Reprobarías. Si apostaras tu calificación, reprobarías. Tu respuesta es incorrecta. Y apostaste y apostaste tu calificación. Bueno, ¿por qué está mal su compañero? Los demás, ¿por qué está mal? Recuerden que quité el ungetC. En su compañero ya dio una respuesta. Él dice que se guarda 524. Está mal. ¿Por qué está Quería ver mal? 52 nada más, ¿no? Oh, estás peor que él. Tú estás peor que él. No sea 52. ¿Sí entienden cómo funciona un getC? ¿Sí o no? Bueno, Toma lo que hay en el buffer.
No, pero no toma lo que hay en el buffer. ¿Qué hace un getC? Devuelve el carácter al buffer. Entonces, ¿qué se guarda en JLeval? El siguiente carácter que está en el buffer. No, pero es que no está respondiendo. Dame una respuesta. Ah, estaría guardando el ASCII del siguiente carácter. No, ¿por qué voy a guardar el ASCII? Pues espera un número, ¿no? Y es un carácter. No. ¿Cuál es el tipo de JLeval? ¿Qué tipo tiene JLeval? Double. Un doble. Entonces no se guardan ASCII en los dobles, ¿o sí? O sea, la idea es guardar ASCII en los dobles. ¿Ya eso se inventaron los dobles? Bueno, No. es que me la están regando mucho. Están cometiendo muchos errores. Bueno, entonces les pregunto, ¿Guardaría ¿entienden? basura o No, ¿por qué va a guardar basura? Guardaría 524.0. No, tampoco. Pues es que lo acabo de intentar y me sale como que un número extraño. No, es que a ver, les voy a explicar porque se la están regando demasiado. Vean que getchar lee un carácter del teclado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿cuándo nos salimos de este ciclo? ¿Cuándo nos vamos a salir? Cuando el carácter que se lee no es un blanco, o sea, un espacio de un tabulador. Bueno, entonces supongan que lo que leyeron del teclado es 5. Porque vean, no leen el 524 de trancazo, ¿no? Primero leen el 5. Entonces, cuando entren a JLEDs, ¿qué va a pasar? La C vale 5. ¿Qué va a pasar con esto? Se El sale. while se lo salta. Se brinca este while, ¿no? Porque no es un blanco. ¿Es un fin de archivo? No. Bueno, llegamos a esta parte. ¿Es un dígito? Sí. Sí. Entonces entramos. Recuerden, C vale 5 ahorita. Ah, no, ya no vale 5. Permítanme. Ahorita les digo. Ah, no, sí, C vale 5. Y ahora llaman scanf. ¿Y qué va a leer scanf? El 2. Pero solo lee el 2. Entonces, ¿para qué le digo que lea un doble si solo va a leer un carácter? Te lo pongo acá. Yo a scanf no le estoy diciendo, no le di este formato. En scanf no estoy usando este formato. Bueno, ven, si lo saca el Zoom, vuelven a entrar. Entonces, vean, ¿le diste formato a scanf? ¿Sí o no? No. No, ¿Y este formato para qué sirve? para leer un carácter. Bueno, ¿qué le estoy pidiendo a scanf que lea? Un doble. Bueno, entonces supongan que lo que se le había dado inicialmente es esto, pero ya leímos el 5. El 5 ya fue leído.
Entonces, ¿qué es lo que va a guardar el scanf en ggleval? 24. Ajá, repite. 24. Ahí está, ¿no? Ah, yo le había dicho eso. No es cierto. Y se lo dije hace. No, no es Sí, sí cierto. se lo digo, profe. No, men, yo estoy pendiente de cuando den la respuesta correcta. Porque si no, pues ¿para qué pierdo el tiempo si alguien ya dio la respuesta correcta, ¿no? Y es que cuando Bueno, ya alguien ni sé. tiene la respuesta correcta, insiste, pues dice, bueno, yo estoy bien, pues insiste. Pues bueno, ahorita no nos vamos a meter en discusiones. Entonces, ¿le entienden a Longetse? ¿Sí o no? Bueno, Sí, bueno, si le ponemos el Ungetse, entonces a YY Eleval le pondría el 524, ¿no? sí, ahí está el Longetse. Ahora vean, con Longetse va a pasar lo siguiente. Vean, C vale 5. Llamamos al Longetse. Bueno, Longetse devuelve el 5 al buffer. El Longetse devuelve el 5 al buffer. Entonces, scanf va a leer 524 del buffer. Porque regresamos el 5 al buffer. Entonces, para eso es el Longetse. Ven, para poder entrar a este if, teníamos que haber leído un carácter de más, ¿sí ven, no? No podría entrar a este if si no leo el 5. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero si pienso usar scanf para leer el número completo, ya leí uno de más, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces vean, leo el 5 del buffer. Eso me permite entrar a este if. Pero ya leí uno de más. ¿Por qué digo que leí uno de más? Porque estoy planeando leer el número usando scanf. Entonces ya leí uno de más. Entonces devuelvo el número 5 al buffer. Y ahora ya está de nuevo 524 en el buffer. Entonces cuando scanf lea del buffer, va a leer el 524. Este Ungetse lo vamos a estar usando en ggLets. Este va a seguir apareciendo en el caso de ggLets. Porque a veces leemos un carácter de más. Bueno, ¿ya le entendieron? ¿Sí o no? Sí. Bueno, esperemos que sí. Ahora vean. Tenemos ggparse y tenemos ggLets. ¿Quién trabaja para quién? JLX trabaja para JJParse. Ok. Amén. ggLets se comunica de dos formas con ggparse.
En una forma es mediante un valor de retorno. Vean, ggLets usa un valor de retorno para comunicarse con ggparse. Por ejemplo, ¿cómo sabe ggparse que ya no hay más tokens? Porque gglex le envía un 0. Correcto. Bueno, entonces vean, ggLets retorna un entero. Entonces se comunica con ggparse retornando un valor, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí y acá, ¿no? Retorna valor. Otra forma de comunicarse con ggparse es usando una variable global que se llama ggleval. Bueno, entonces vean, gglet se comunica con ggparse por medio de un valor de retorno y por medio de una variable global que se llama ggleval. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, supongan que el usuario escribe 22 más 456. ¿Qué debe hacer ggLets? ¿Qué debe hacer ggLets? Mandarle el 22, el más y el 456 a ggparse. Bueno, pero dicho en otras palabras, ¿qué debe hacer Dividir esa ggLets? cadena en tokens. Ok, su compañero ya dijo cuáles son los tokens, ¿no? ¿Cuáles son los tokens? El 22, el más y el 456. Bueno, entonces vean, tendríamos 22, tendríamos el más y tendríamos 456. Si los saca el zoom vuelven a entrar. Pero vean el código. Vean qué hace ggLets cuando ve un número. ¿Qué hace? Si ve un número. ¿Qué hace? Retorno Retorna el número. 257. Bueno, entonces, ¿qué más debe ser además de decir que 22 es un token? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué es number?
Bueno, entonces vean. Acá ponemos number. Ya se borró. Bueno, vean, ahí ponemos number. Acá también ponemos number. Bueno, como ya se acabó el tiempo, les explico así muy rápido. ¿Qué decía Piolín cuando veía a Silvestre? ¿Qué decía Yo Piolín? lindo gatito. Decía, creo que acabo de ver un lindo gatito, ¿no? El Piolín era muy sangrón, era muy payasón, ¿no? En lugar de decir vi a Silvestre, decía vi un lindo gatito. Entonces, ¿qué debe decir J.J. Letts cuando ve 22? Si J.J. Letts ve 22, ¿qué debe decir? Veo un lindo número. Ok, acabo de ver un lindo número, ¿no? Vean que Piolín, en lugar de decir vi a Silvestre, ¿qué decía? Vi un Vean, lindo gatito. Piolín y Silvestre ya se conocían, pero siempre salía con eso Piolín, ¿no? Acabo de ver un lindo gatito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Piolín? En lugar de decir vi a Silvestre, ¿qué decía? Bueno, Vi un lindo gatito. lo decía el tipo, ¿no? O sea, ¿qué es Silvestre? Un gatito. Ajá, un gato. Entonces él decía vi un gato. En lugar de decir vi a Silvestre, decía vi un gato. Entonces, ¿qué debe decir J.J. Letts cuando ve el 22? Vi un número. ¿Y qué debe decir cuando ve 456? Un número. Ok. Amén. Está por otro lado el 22. El 22 es lo que se llama el eczema. ¿Y el eczema dónde se guarda? 456 es el eczema. Entonces vean, number es el tipo de token. Este es el tipo de token. Y el número 4 seguido de un 5 seguido de un 6. Eso es el eczema. ¿El eczema dónde se guarda? ¿Dónde se está guardando? Vean el código. ¿Dónde se guarda el eczema? J.J. Leval. El eczema se guarda en J.J. Leval. Bueno, entonces hasta acá nos quedamos para que vayan a su siguiente clase. A menos que tuviesen una duda muy urgente. Entonces hasta acá nos quedamos. Ok, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Gracias. Buen día. Luego, Igualmente, hasta luego. Adiós.